Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor José Carlos Martínez Vázquez. Bienvenidos al podcast Capacitación en Logística y Transporte. En esta ocasión, tengo la oportunidad, el agrado, la dicha de volver a participar con un compañero de transporte, con un compañero de trabajo que conozco hace casi 40 años. Nos encontramos entonces hoy ante un nuevo módulo de capacitación en logística y transporte que lleva como principal objetivo el poder crear, traer y retener conductores de unidades para que las empresas transportistas puedan de alguna forma cubrir con todas las necesidades que tienen para tener su plantilla completa. Asimismo, también estamos enfocados en lo que puede ser la prevención de lo que sucede en la siniestralidad por accidentes y por, por robos y accidentes. Siniestralidad por robos y accidentes. Muy bien, pues Gerardo, bienvenido, mucho gusto en volverte a saludar. Mucho gusto, Llevamos Carlos. 36 años de trabajar juntos, diferentes empresas de transporte, algunas grandes, algunas pequeñas, muchos kilómetros recorridos y demás. Bastantes. Y ante todo, muy agradecido de que te encuentres aquí en el foro Capacitación en Logística y Transporte. No, gracias por la invitación. Muy bien. Primero, me gustaría preguntarte, son muchos años y obviamente la experiencia que tú tienes es muy amplia como para invertirle no tan solo 10 minutos, 15 minutos, una hora que pudiera durar esta entrevista. Son demasiados los años que tienes de trabajo y demasiada la experiencia que puedes compartirnos. ¿Cómo fue tu infancia? Platícanos de tu infancia. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia primero? Bueno, mira, yo nací en la Ciudad de México en el año de 1956, el 19 de septiembre. Ya, era un día muy grande, pero después del 85 se vino abajo por lo del terremoto que tuvimos. Pues aquí estamos todavía, ya, después de tanto ajetreo por pues, las condiciones de trabajo, lo que requiere del operador. ¿Cuántos hermanos fueron ahí en esos años? ¿Cuántos hermanos tuviste? Fuimos 11 en total. ¿Todos conductores, todos metidos en el transporte o todos los varones metidos en el transporte? ¿Solamente tú? ¿Cómo fue eso? Dos hermanos nada más fuimos. Dos, Los demás fueron otros o se fueron por otros lados, otros trabajos. Sí, otro tipo de sí oficios. es verdad. Ahora, déjame preguntarte, ¿quién te enseñó a ser camionero? ¿Quién te enseñó a ser conductor de unidades? ¿Cómo aprendiste el oficio? Pues yo la verdad eh, empecé a manejar un camión de pasajeros por el año de 1976. Ya, de ahí yo trabajé en esta línea, fueron 17 años. Aprendí y pues desde muy joven adquirí mucha experiencia en el estar listo, porque se necesita para conducir un camión o un tráiler, se necesita tener mucha visión, ¿verdad? Porque no cualquiera podemos hacer, conducir un vehículo pesado. Entonces, ahí empecé, ya para cuando eh, me metí al transporte de carga, pues ya fue en el 90, ¿sí? En el año 90. De ahí empecé a conocer O sea, eh, trabajaste 14 años en el transporte de pasaje. de pasar. ¿Ese transporte de pasaje era foráneo, era local? Era local, Era local, sí, era aquí en el área metropolitana. era el área Las metropolitana. condiciones que existían en aquella época referentes a la normatividad, a los reglamentos, ¿cómo eran comparándolas con el hoy? Eran muy distintos, muy distintos. Anteriormente circulabas con menos presión, o sea, era por lo mismo que no había mucho tráfico, o sea, no tenías tanta presión así como para andar cuidando los carros, ¿no? Como ahora, y ahora ya no se diga los motocicletas, ¿verdad? Ujú, O sea, claro. ya es muy difícil, ya es muy difícil
el trabajar más tranquilo, más sereno, más con confianza, ¿sí? O sea, es muy diferente el anterior y el ahora, ¿verdad? Ahora ya, En medidas, ¿cuánto era, a qué equivalía el camión de pasaje de aquellos años a una caja de 40 pies, una quinta rueda y una caja de 40 pies? ¿Cómo qué dimensiones eran? no, pues el camión de pasajeros es normal, son que 8 metros, Era un camión pequeño. un camión pequeño, sí, 8 metros, 9 metros. En cambio, el camión Thornton, pues ya estamos hablando más o menos lo mismo, ¿no? Pero ya el tráiler ya es pues, 18, más o menos 17, 18 metros. Ya mucho más Ya grande. mucho más grande, sí, ya es otra. Oye, ¿nunca te peleaste con los pasajeros que no te querían pagar el pasaje completo o algo? No, 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 nunca, siempre he sido muy tranquilo, nunca me ha gustado la violencia. Lo- Entonces duraste 16 años sí, en 16 el años transporte de de pasaje pasaje, sí, en el área en metropolitana. el área metropolitana, sí, Digamos que ya estábamos del año de 1976 que comenzaste a 1990 más o aproximadamente. menos. En 1990 tomas la decisión de cambiar al transporte de carga. Exactamente, sí. ¿Cómo comienza tu visión en el transporte de carga? ¿Cómo comienza tu oficio de transporte de carga? ¿Por Bueno, qué cambiaste incluso? yo cambié de trabajo porque en aquellos tiempos de cuando andaba yo en el camión de pasajeros, me asaltaron, tuve problemas y por hacer las cosas bien, cuidar inclusive al pasaje, ¿no? Por defenderlo. Tuve problemas con los rateros, ya después me andaban buscando para desaparecerme, entonces me vi obligado a irme a la carretera. Y como tenía yo algunos conocidos, pues empecé a andar en carretera, prácticamente fue un año. Y ya de ahí me gustó, O sea, ya desde aquellos años, el asalto, el siniestro, el robo sí, al transporte de pasaje, desde aquellos años ya te existía, desde el año de y ya, 1976. sí, ya había mucho robo. Bueno, usaban lo que llaman carteristas, Carteristas sí, como carteristas, sí. así empezaron. Ya después ya asaltaban a 2 personas, 3 personas, después ya asaltaban a todo el pasaje, a todos. Ya fue más o menos en el 78, todo esto, ¿va? 80. En el 88 fue cuando ya decidí yo, bueno, más bien que tuve que huir a la carretera para seguir en mi trabajo, que era manejar, porque fue lo que yo siempre estaba haciendo, Lo que manejar. tú aprendiste a hacer tu Sí, oficio. entonces me fui a la carretera y ya ahí adquirí experiencia para conducir un vehículo de carga. Y fue cuando agarré ya un trailer. Y comenzaste con trailer, comenzaste con Torton, comenzaste con camioneta, ¿cómo comenzaste? Con Thornton y posteriormente con el trailer. Te tardaste poco en lo que fue el Torton, te pasaste rápido Sí, al fue trailer. más o menos como, la verdad fue como un año más o menos. Sí, porque sí se requiere experiencia para poder conducir, ¿eh? Ahora ya se hace en Noy Express, ¿no? El conductor, porque Por la misma ya, gerencia, sí, ya dos meses y ya están listos para manejar. para manejar. O sea, entre paréntesis, ¿verdad? Supuestamente, pero no, se requiere más experiencia. Por eso ahora yo he escuchado que hay mucho accidente, más de jóvenes, sí, porque les falta experiencia. Esa es una de las cosas para mí, ¿verdad? Porque es decir, todos aquellos que nos dedicamos a capacitar, crear y traer y retener talento referente a la mano de obra, 2 meses no es suficiente, ni 3 ni 4. Requieres un poquito más de tiempo y un poquito más de preparación y seguimiento con personas que te estén capacitando, orientando y dando las instrucciones que correspondan. Sí, se requiere más tiempo, sí, se requiere. Y coméntanos, bueno, comenzaste tú a manejar ya después el tractocamión, comenzaste a irte a la carretera. ¿Qué destinos manejabas? Al principio nada más puro vacío. Yo empecé a trabajar en un camión de carga que les llaman a transportar grano, o sea, peso.
¿sí? Transportaba yo, en ese tiempo eran 45 toneladas En un remolque con tres en, ejes, me imagino. en un remolque en un tractocamión con un remolque de 3 ejes, y sí, pues eran 6 ejes, tres del tractor, Tres del tres tractor y tres de la caja. ¿Cuánto medía la caja más o menos? más o menos era como de 50 pies más o menos. Reglamento de pesos y dimensiones no existía. Bueno, sí existía, Sí pues, existía, pero pero pues casi todo, casi todo el mundo trabajaba así, o sea, con el peso. O yo creo por eso lo de las carreteras, ¿no? Que se descomponían. Porque sí era mucho peso, la verdad. Ya con el reglamento ya no dejan sí, hoy está mucho más controlado, ¿no? El sí, tema de las básculas y demás, pero en aquellos años, y hay que respetar, ¿no? claro, Lo que iba marcando la ley, pero en aquellos años cuando era un transporte concesionado incluso, sí, era un transporte concesionado, pues las condiciones eran completamente diferentes. Tú tenías una ruta, la ruta era el Bajío, tú del Bajío no podías irte, por ejemplo, a Monterrey, o no te podías ir hasta Mexicali. ¿Por qué? Porque tú trabajabas en una ruta concesionada que correspondía justamente, a lo mejor era León, a lo mejor era Guadalajara, a lo mejor era Querétaro, qué sé yo, ¿verdad? sí, sí, pues era lo que es el Bajío para aquí, para el área metropolitana. Ya posteriormente después, ya a donde se requería, que íbamos a Veracruz, íbamos a Tuxpan, Veracruz, íbamos a Matamoros, por el grano, y Ajá. esas eran las rutas. Ya después de ahí, pues ya se acabó lo de el transporte pesado y me fui a transporte de caja seca. Ok, estuviste en el transporte de caja seca. ¿A Sí. cuándo inicias en el transporte de caja En seca? el transporte de caja seca inicio en el 94. Justo en el proceso de lo que era el cambio de la concesión del transporte, ¿no? Exactamente, Mm. sí. En ese tiempo fue. Comienzas en el año del 94. Ujú. ¿Y tus destinos hacia dónde, o sea, cuáles eran? Ya cuando entré en el 94, en un principio a mí me daban viajes cortos a Veracruz, a Jalapa, a Morelia, a Guadalajara, era lo más lejos que yo iba, ¿sí? Pero ya después, poco a poquito, ya después me mandaron a Zacatecas, a Aguascalientes, a Monterrey, a Mérida, Siempre carga seca. siempre carga seca. Nunca te moviste en la carga refrigerada, en la carga especializada, en la carga sobredimensionada. En eso nunca te moviste. Trabajé como un año en un termo, en caja refrigerada, como un año nada más, ¿sí? Ujú. Ya ese es otro tipo de sistema. El manejo viene siendo casi lo mismo, nada más que pues, tiene uno que ser precavido con la carga que lleva uno por las temperaturas. ¿Y por qué no te gustó? ¿Por qué te saliste de lo que era la carga refrigerada? Según yo sé, es un poco mejor pagada. Pero es más trabajo, no descansa uno igual, porque la carga refrigerada es más andar para arriba y para abajo, ¿sí? O sea, no descansa uno mucho. Y en la caja seca, pues sí, Descansas un sí poco descansa más. uno más, sí. Y sobre todo no tienes que ganar tanto al cuidado de que si la temperatura se te está subiendo, se te está bajando. Exactamente, sí. Platícanos del tema, me gustaría que me contaras cómo es la vida del conductor, cómo era, fíjate, como son varias generaciones las que has vivido, cómo fue la vida del conductor durante estas generaciones. Desde que iniciaste en el transporte de carga, ¿cómo era, cómo ha sido esa vida? ¿Cómo han sido esos cambios? ¿Qué has podido tú percibir del cambio en el transporte? Bueno, pues en el pasaje, pues es muy diferente al de transporte de carga. Porque en el pasaje tiene uno que tener mucho cuidado, porque pues, transporta uno personas, ¿verdad? Eso nos ayuda no mucho. A mí me ayudó mucho después al transportar carga, ¿sí? Porque ya lo hacía con más confianza. Ya no tenía tanta la presión de la gente que estaba ahí transportando. Es otro cuidado, ¿sí? No tanta responsabilidad. Que claro, la responsabilidad siempre fue la misma, ¿no? El andar bien, alimentarte bien, dormir más o menos bien,
que también era un poquito más en el transporte de carga, ya no dormías como cuando trabajaba yo de pasajero, ¿verdad? En el de pasajeros, pues dormía mis 8 horas bien, pero ya en el de carga ya no dormía igual, por el trabajo, por el tipo de trabajo que había. Ok, entonces los cambios de motores también, los cambios en el sistema de trabajo, las cargas del trabajo, vinieron haciendo ejercicios de manera diferente. Sí, claro. Hoy, por ejemplo, ¿cómo es la comunicación con los, pues ya es muy sencilla, ¿no? Con los satélites, con los teléfonos. En aquellos años cuando empezaste, pues no había forma de cómo comunicarte con el patrón. No, pues cuando yo empecé no había ni, inclusive no había ni celular, ¿verdad? O sea, nada más era cuando llegaba uno a los destinos, ahí era donde se llegaba uno a donde iba uno a las bodegas, a la empresa, y ya de ahí pues conseguía uno a hablar por el Por teléfono teléfono, que había antes, ¿no? Porque de la pues, tienda. sí, exactamente, en la esquina, y así era como se reportaba uno. Pero no había tanto, no había tanto robo como ahora. Antes trabajaba uno más tranquilo, en la noche podías manejar, pararte donde quisieras. O sea, no había que te estuvieran vigilando, que te estuvieran, mm, ¿cómo le dijera? Sí, que te estuvieran cuidando, ¿no? A ti, al camión, la carga. Ahora ya es muy diferente, o sea, ahora ya el satelital y todo esto, pues ya Ha cambiado ha mucho. cambiado bastante. Hoy existen incluso cámaras que van dentro de las cabinas. Invade tu privacidad. Nunca me tocó a mí eso, pero sí me han platicado que sí te invade tu privacidad, o sea, pues ya no puedes, pues, dormir como tú quisieras, ¿no? O sea, muchas veces yo, por decirlo así, yo no me gusta dormir con ropa, para dormir bien, a gusto, ¿no? O sea, normal ropa interior, pero ya no lo puedes hacer porque pues, ya te está tomando Una cámara te está. Ahora sí te que está sí. haciendo un video, ¿no? Y dices, ¿qué pasa? Pero ya también con los satélites sucede lo mismo, Gerardo. Ya que mejor siempre salir sonriendo, porque no sabes que en qué momento te toman la Sí, foto. ¿no? Sí, claro. Oye, durante tantos años te accidentaste. Sí, tuve, desgraciadamente, manejando tuve 2 accidentes y, y tuve un accidente muy fuerte al meterme en una ocasión a acomodarle mi carga, bueno, a checar mi carga cómo iba, ¿sí? Por cuestiones de que pues, voy a revisar a ver si va todo bien. Y desgraciadamente estaba una máquina mal acomodada y por... ¿La tarima estaba mal acomodada o la No, máquina estaba mal acomodada? era una máquina selladora de latas que me la pusieron mal. Entonces yo cuando la vi les dije que así no la podía llevar porque había peligro de que se cayera y al caerse podía ocasionar eh, un accidente. Era la primera tarima de la que queda. Era la del último, Ah, ok. sí, sí, era una máquina que estaba así. Entonces, para poderla transportar, desgraciadamente fue un sábado, ya era tarde, ya se habían ido la gente, ya nomás estaba el gerente y estaba el montacarguista ya nomás para darme mis papeles, porque yo había salido a comer. Entonces ya cuando fui a checar para irme, pues estaba mal. Entonces les digo, ¿sabes qué? Así no puedo llevármela. Pues, ¿qué podemos hacer? Solamente, pues, asegurarla. Sí había manera de asegurarla. Había, soldarla a una placa que había, ¿sí? Nada más que primero metieron, eh, primero metieron la, la máquina y después metieron, en la base. Entonces no podían sacar la máquina, había que quitar todo y después acomodar la base y después montar la máquina para soldarla. Entonces trajeron un soldador y se estaba haciendo el movimiento. Entonces
como nada más estaba el gerente, el soldador y el carnista, yo, pues sí, tenía que Meter las manos. meter las manos, ¿verdad? Entonces, al estar acomodando la máquina del montacarga, se le resbala y me golpea a mí en la cabeza, ¿sí? Y desgraciadamente tuve 13 fracturas en esta parte de la frente, 13 fracturas 13 tuviste. fracturas. Entonces ya de ahí, fue mi accidente más grave que he tenido. ¿Qué procedió a hacer ahí el gerente que estaba de esa tienda, de esa sucursal, de ese almacén? Pues afortunadamente ellos me llevaron a un hospital particular para que me atendieran. Sí me estuvieron atendiendo. Eh, Me acuerdo que en ese tiempo fue en el 95, Ok. ¿sí? Me decía el médico que había que pues, comprar las piezas para soldarme mis fracturas y que eran muy caras, que nada más que no había todavía que se hicieran responsables tanto la empresa donde estaba yo cargando como mi empresa donde estaba trabajando. Y me dijo el médico, esto se tiene que hacer ya, porque si dejamos que pase un día, si dejamos que pase tiempo, después vamos a tener que volver a fracturar para poder poner las placas. Ajá. Entonces a mí se me quedó grabado. Ya al siguiente día, el dueño de la empresa donde estaba cargando supo que era yo el accidentado. Rápido, ¿Por qué tenían alguna relación con él o cómo? sí, porque lo conocí en una ocasión al dueño de esa empresa. En una ocasión lo conocí y convivimos un rato y nos hicimos, ahora sí que como amigos, ¿verdad? Entonces, cuando él supo de mi accidente, él luego dijo que me operara, ¿sí? Primero, o sea, no querían, había la problemática de, como estaba en un hospital particular Ujú. y era cara la operación, pues, ¿Quién pagaba? ¿quién pagaba? ¿Sí? En ese entonces, a mí me platicó el doctor que la operación de esas cosas salía como, pues, arriba de 100,000 pesos, En aquellos años, sí. ¿sí? Entonces ya posteriormente, pues, sí me iban a operar, pero Te yo ya no operaron. quise, no, ya no quise, ¿Por qué? porque me iban a fracturar y como yo hablaba, veía y me recordaba todo, yo dije, pues estoy bien, no sé para qué me voy a operar, qué tal si me Quedó mal. quedo mal, ¿sí? Entonces, no me operaron, ya salí de ahí, me llevaron al Seguro Social para que siguiera yo mi tratamiento, pues ya aquí, porque esto fue en Ensenada, Baja California. Y sí, seguí, y gracias a Dios, pues no Pero tuve entonces no te consecuencias. operaste. No me operé. Nada más me Pese a las operaron 13 fracturas, pero ¿cómo se soldaron las fracturas? O sea, te quedaron las lesiones entonces de por vida. pues quedó, no sé, es que no supe cómo quedarme adentro, ¿verdad? Porque cuando ya estaba yo aquí yendo al hospital a la raza, el médico maxilofacial me comentó, por el tipo que ya tenía, me dice, oye, ¿sabes qué? Dice, pues yo te veo bien, o sea, hablas, o sea, te acuerdas, o sea, ves todo. Mejor te dejo así, pasa aquí, te voy a intervenir. ¿Qué tal si toco Nervio, nervio, sí. algo que te Ujú. dañe? Y la cuestión aquí es no dañar, sino Componer. de verdad. Entonces yo me dejé así. Y por eso fue el accidente más fuerte que tuve. Comentaste que tuviste otros dos accidentes. ¿Fueron esas que fueron? Sí, ¿Fueron manejando? desgraciadamente tuve un accidente porque pues, cuando está uno, la verdad, cuando está uno joven y cuando está uno fuerte para trabajar, uno quiere trabajar, no quiere que se le acabe uno la noche. A mí me gustaba mucho trabajar en la noche. Desgraciadamente me quedé dormido en la carretera. Gracias a Dios no tuve, no,
no golpeé con alguien, con otro carro, nada. Me salí de la carretera Fatiga. por fatiga, sí, sí, ya estaba yo cansado, ya. Habías manejado durante todo el día. Había manejado como 3 días casi sin dormir. No me digas, De- 3 días casi sin dormir. Desgraciadamente en ese tiempo pues, tomaba uno café para quitarse el sueño. ¿A dónde ibas? ¿De México a Iba yo, Tijuana? fui de México a Cancún, Eh, sí, fui de México a Cancún y llegué a Cancún, regresaba yo para Mérida y en el camino dije, voy a dormir en Mérida, porque era mi destino, a donde estaba la bodega donde, una sucursal de la empresa. ¿Dónde te gustaba llegar? Ah, exactamente. Entonces dije, allí voy a llegar, pero ya no llegué, porque pues, me quedé dormido y me salí de la carretera. Pero no pasó, Cuando te sales de la carretera, no ocasionas daño a ningún tercero. no, 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 gracias a Dios, Simplemente te no. sales de la Nada carretera, te más salí de la volteas carretera. vacío. Por lo que estoy entendiendo, vienes Vacío, vacío. sí, pero no, no me volteé, nada más me salí de la carretera, así, se me sonaron Las llantas, tres, cuatro los ejes, llantas, etcétera. el eje delantero y, o sea, daños materiales, pero hasta ahí fue nada más. Ok. Sí, Ese es el accidente que tuviste, el número 2, ese es el accidente que tuve manejando, manejando. porque el otro fue un accidente Manipulando la carga. manipulando la carga, exactamente. Y el tercer accidente, porque refieres 3 accidentes. El tercer accidente, una cosa muy, pues, mm, falta de experiencia, porque en ese tiempo llegaron cajas con el sistema de Suspensión de aire. suspensión de aire Ujú. y nosotros siempre manejábamos, la suspensión era Mecánica. de muelle, Ujú. ¿sí? Entonces, pues, exceso de confianza, ¿no? Me pasó. Ahí se vino el exceso de confianza, iba yo manejando, íbamos varios compañeros y en una curva, así como iba el- el primero y yo era el segundo, así quise agarrar la curva, pero por la falta de experiencia con ese tipo de sistema me ganó la carga. Aparte de que llevaba yo carga alta, lleva muy alta la carga. Ahí no la tenía yo esa experiencia. Siempre, casi siempre mi carga ¿Y ya era, cuántos años llevabas manejando? no, ya Para decir que todavía no tenías experiencia. en el tráiler, bueno, es que, como le dijera, en el peso es muy diferente a la caja seca. Y en la caja seca llevaba uno 10 toneladas, 8 toneladas, ¿sí? O sea, ya puedes manejar más rápido. Y la carga pesada, de ahí tienes que tener mucho cuidado porque el peso Te vence. te Te lleva vence, la inercia. sí, te lleva, o sea, Ujú. no puedes parar, tienes que ir más despacio. Siempre andaba yo despacio, nunca, en 4 años que trabajé yo en el peso, gracias a Dios nunca tuve un accidente, porque siempre andaba uno con la precaución de que te podías voltear, de que podías no pararte y todo esto, ¿no? Pero ya después en la caja seca, pues como que me di vuelo, ¿no? Como que dije, no, pues aquí sí puedo darle más duro. Y siempre andaba así. Pero el cambio de suspensión, eso fue lo que yo siento que me ocasionó ese accidente. La falta de La- experiencia en el manejo en el manejo de un cambio de suspensión que existe. sí. Y eso te lleva a voltearte y ahí sí llevabas carga. Sí, llevaba carga. Ahí Mm. llevaba carga, llevaba yo envase. Ujú. Sí. Entonces el envase no es muy pesado, pero es alto. Ok. ¿Sí? Entonces la suspensión y la altura de la carga hizo No ocasionamos daños no ocasionamos daños. a terceros. O No, sea, a la carretera seguramente sí, pero
pero un daño a terceros no lo No, ocasionamos. no, nada más fue a la pura unidad. Ok. Y ¿Qué siente una persona? ¿Qué siente un conductor después de una volteada? ¿Cuál es el sentimiento que te llega? pues es una impotencia de no haber prevenido eso, de por qué me pasó a mí, por qué esto y lo otro, ¿no? O sea, te quedas, pues, sin saber qué hacer. Impávido Sí, de sin saber qué sentimientos. hacer y pues arrepentido de que o sea, cómo me pasó esto, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a mi jefe inmediato? ¿Qué le voy a decir a mi familia? Porque todo lo que nos ocasiona, desgraciadamente, repercute en el trabajo y repercute en la familia. O sea, te quedas pensando, La vida eh, no vuelve a ser la misma. ya no vuelve a ser la misma. Entonces, Déjame hacerte una pregunta. ¿Cambia la actitud en el manejo de un conductor cuando se voltea? Cuando tiene un accidente, cuando tiene un siniestro. Por ejemplo, tú tuviste 3 siniestros. Tu actitud a tu trabajo cambió sí, y de manera permanente o vuelve la confianza a ganarte. no, ya no, ya no, ya que, gracias a Dios, fue en el 95 y ya de ahí para acá ya no he tenido ya accidentes, ya no tuve accidentes. Ya fuiste mucho más Sí, precavido. sí, mucha. La velocidad la moderabas más. La velocidad, El tiempo de trabajo. el tiempo de trabajo me enseñó Ahora, a... déjame hacerte una pregunta. En el tiempo del trabajo, decías que duraste 3 noches aproximadamente sin dormir Ujú. en una ocasión. Obviamente tomabas dices y En café. ese tiempo tomaba yo lo que era y café. Y estabas muy joven, entonces Sí, estaba muy joven, obviamente estaba... lo podías soportar. Entonces, tú al manejar tantas noches, ¿era por exigencia del patrón o porque tú como conductor lo buscabas como un honorario adicional? En O ese, ambas, en ese tiempo fue porque yo quería ganar más, quería ser más productivo. productivo. Eso era, así fue lo que me pasó a mí cuando empecé yo a manejar, porque pues, me gustaba trabajar, me gustaba ganarme mi ¿En qué dinero. año fue esto? En el 95, El 95. Ya del 95 en adelante comienza lo que es, ya sí, del sí, 95 en adelante, incluso hay series por ahí en la televisión, comienza, ya del 95 en adelante, comienza, sí, eh, comienza el de dinero en efectivo. Ya estamos hablando ahora de palabras mayores. No debes de mencionar nombres, si no quieres no, sí, no contestarme. hay problema. Este, la pregunta es, ¿son mafias que se dan en la carretera? Se dan en la Sí, carretera. ¿Cómo? Platícanos de la operación de las mismas. ¿Cómo es eso? bueno, mira, yo después de esos accidentes ya empecé a conocer más gente, empecé a ser más precavido, empecé a tomar unas pastillitas que se llaman, Uh, que nos sirven para no dormir, ¿sí? Son muy buenas. No duerme, sí no duerme uno, ¿sí? Pero yo aprendí de mis accidentes a no desvelarme 2 noches seguidas. Yo me desvelaba una noche sí me desvelaba. Y de repente luego le echaba yo una pastillita, ¿sí? Luego dos, y así andaba. Eso fue después del 95. Después, en el año 2008, cambié de empresa y conocí más gente, conocí lo que usted me está diciendo. Sí, hay
ya empezaba yo a ir mucho a la frontera. Entonces en la frontera se da mucho, pues, al transportar dinero. Ahí conocí gente que hacía esas cosas. Entonces, yo en una ocasión, un compañero se salió de carretera en el desierto y Ujú. yo le ayudé y pues, porque nos teníamos que ayudar, ¿no? Compañeros de carretera, Compañeros. claro. Entonces ya después de que le ayudé y todo esto, sacamos el camión con ayuda de otras personas, quedó muy agradecido y me dio un dinero. Yo no quería, pero me dio un dinero, me lo metí a mi camisa y pues me quedé sorprendido, ¿por qué, no? Y pues sí era un buen dinero. Entonces ya después él me dijo, no, dice, es que traía yo gente que si hubiera llegado al federal, o sea, problema. Sí, es un acto Entonces ilícito. quedó agradecido y me empezó a comentar lo que podía uno transportar, una ganancia extra aparte del trabajo. Y él me recomendó a la gente. Sí me habló del dinero, pero él me recomendó eso, si yo quería, ¿sí? Y pues Por qué más, por qué te dio a escoger? Hay diferencias. sí, sí hay diferencias. Por una parte, quedó agradecido por lo que le ayudé. Y él me recomendó, si quería, con la gente, porque con la gente había arreglo con la policía, Ok. ¿sí? Pero, pues no, esa ya cae y ahí sí está muy difícil para que salgas. Entonces sí me llamó la atención porque pues, era un buen dinero. La verdad me llamó la atención y me metí a lo de los indocumentados, ¿sí? De dónde los transportabas? Yo los transportaba de la Ciudad de México, bueno, del Estado de México a Altar, Sonora, y a Agua Prieta. Pero hay muchos retenes en este tránsito. Sí, sí hay Hay muchas retenes, casetas. pero pues aprende uno a moverlos, a cómo, dónde llevarlos, dónde había Arreglo. formas. Y también había arreglo. Sí, también había arreglo, porque, eh, bueno, aprende uno a acomodar a la gente. Sí, yo nunca llevaba mucha gente, siempre eran dos personas. Mucha gente quedó muy agradecida conmigo, me llegaron a dar regalos. Gente, casi la mayoría era gente de Guatemala. Entonces a mí yo no veía, o sea, que estaba haciendo un mal, porque estaba ayudando a una persona a, este, a, a transportarse para que salgan adelante en su trabajo. Yo no lo vi, o no lo vi mal así cuando pasó esto, ¿sí? Entonces, ahí conocí que había arreglo con las autoridades, ¿sí? Y yo, bueno, Si no hay arreglo, ¿cómo lo haces? O sea, si llega un retén, hay retenes en los que sí se ah, puede, hay sí, retenes en los que no se puede. Llevas dos personas indocumentadas, entonces hay retenes en sí, los yo que sí. aprendí que, por decirlo así, había un retén de soldados o de la AFI, entonces había ocasiones en que nada más revisaban la cabina, Ujú. pero no te revisaban la carga. Ok. Había ocasiones en que te revisaban la carga, pero no te revisaban la carga. Entonces era un documentado Entonces yo ya porque, sabía yo antes de llegar a cualquier lugar, cambiaba la gente. ok, la pasabas al lado de la La carga pasaba a o la carga o la pasaba a la cabina. Sí. Ujú. Y sí o sea, se hace uno, la verdad se hace uno mañas, Ujú. ¿no? Mete uno a la gente, dos personas, les metes abajo del camarote, Ujú. debajo del colchón, Ujú. ¿sí? Había veces que las metías abajo del colchón, no abajo del camarote, sino nada más del colchón,
y buscaban y Porque no ahí había no había nada, una porque ahí revisión no había importante. televisión, no, no. Si hubiese una revisión importante, las mesas al lado de la carga. O incluso las Buscas vacas. otra, sí, o las Mm, vacas. Sí, había algunos retenes a donde, por decirlo así, había ocasiones en que ya iba un guía, ok. un guía que ese guía, había lugares a donde se bajaba la gente y el guía los llevaba para atravesar un campo. Un tramo Sí, de porque tierra. ahí te revisaban y no había arreglo ahí. Entonces tenían que ir caminando Ok. y a uno los tenía que esperar adelante. O sea, había varias formas de cómo hacer las cosas, así como para la gente, así como para esto, había formas. Yo me imagino, nunca lo hice, ¿verdad? Pero yo me imagino que ya era más el tener comprado a la ¿El gente que retén? vivía al retén. Sí, Ah. porque pues, es muy difícil. ¿Cuántos indocumentados puede transportar o llegaste a saber de personas que transportaban del sureste o del área aquí de En- México hacia el lado a la norte, frontera. a la frontera? Pues yo llegué a escuchar que hubo gente que llevaban hasta 10, Ujú, sí, que metían arriba del, del toldo del tractor, ujú. sí. Por persona indocumentada, ¿cuánto ganabas en aquellos años? En ese tiempo daban 5,000 pesos por persona, O sea, tú ganabas tu salario más 5,000 pesos sí, por persona. por una persona. Entonces, si llevabas 10 personas, o No, 5, sí, déjame decirte, llevabas sí, 25 sí, mil pesos más. Era muy sí, buen dinero. sí, sí, era buen dinero, nada más que si era más la responsabilidad, si Ujú. era más la ¿Cuál es responsabilidad. la diferencia entre transportar de dónde a dónde la llevabas? Obviamente también hacia la zona norte. No, Bueno, tú no la llevaste, yo nunca, pero la escuchaste que sí, hacían. llegué a escuchar que, por decirlo así, llegaban a ocupar el camión, inclusive el chofer lo dejaba en X lugar, y ahí llegaban por el camión, se lo llevaban, tú no sabías a dónde ponían Ah, ok, después te dejaban, ya te decían que en qué tiempo, ya estaba ahí el camión, ok. ya agarrabas tu camión y te ibas, ya ni checabas, ya no checabas nada, ya nada más te ibas. Y Ok. llegabas, lo que yo supe fue en Mexicali, llegabas a Mexicali, allá hacías lo mismo, dejabas el camión Te en ese hotel, bajabas te y iban bajabas por y allá. en unas 2 horas ya estaba el camión ahí para que tú o sea, un tiempo, no recuerdo yo bien así el tiempo, ¿no? Pero en poco tiempo te lo llevaban, iban a descargar y a ti no te faltaba nada de carga. Oye, ese viene en sentido Eh, contrario. no, ese nunca, la verdad nunca supe yo ni del dinero, ni de o sea, cómo lo manejaban, no, nunca supe. Nada más supe de la droga Pero que hay llevaban. ese tipo de transporte también. Sí, sí lo hay, sí lo había. Sí es Bueno, lo había, o lo ganado. hay, o Yo lo, creo no que sabemos. a lo mejor todavía sigue Ajá, habiendo, ahorita sigue bien. pero ya con permiso. O con diferentes tipos de Sí, tecnología ya. sí, ya. Ujú. Estamos hablando de qué año cuando tú hacías esto, padre. Esto fue del 2008, entre el 2008 fue casi, casi fue a finales del 2010, porque eso fue poco lo que yo hice. Fueron yo ¿Por creo qué lo dejaste de como hacer? 3 meses, ¿Por qué lo dejaste de hacer? porque una ocasión me agarraron, el federal, sí, y no quiso llegar a un arreglo, no quiso llegar a un arreglo Contigo, conmigo, no conmigo, con conmigo, quien organizaba el movimiento o con... no ¿Cómo con, lo hacen? O sea, también es directo, el trato es directo con el conductor o también ya con el, déjame decirlo así, el dueño de la mafia o el capo de la mafia. no, casi uno nunca se arregla o sea, bueno, se puede decir el jefe, ¿no? Ajá, No, hay otros terceros, ok. sí. Eh, y ya te dicen y te pagan y todo esto, pero siempre es con terceros. El jefe de la mafia nunca
nunca se mete así A los arreglos. así Ese a está decirte, a simplemente. hablarte, no. Ah, Ellos siempre eran los entonces responsables. a ti no hay arreglo con el federal. ¿Y qué sucede contigo? No hay arreglo con el federal, dan aviso a la línea, ya de la línea van por el camión, van por el camión y me dicen, ¿sabes qué? Pues, se acabó la chamba, ¿Pero te vamos. fuiste detenido? ¿Se fue No, no, detenido el no, no, no camión? fui detenido. No fui detenido porque, como le digo, había arreglo con estas personas, Con el con, transportista. no con uno, con el chofer, Ok. no con la empresa, no. Yo nunca supe que hubiera un arreglo con la empresa. Eh, ahí lo que pasaba era que, según a mí no me consta, ¿no? Decían que el dueño de la empresa les daba más dinero del que nosotros le dábamos Al federal. al federal. Ujú. Pero pues, yo pienso que es como cuando van a infraccionar, que les piden que lleven una infracción el jefe, ¿no? De tránsito. Tienes que traerme 5 o 10 infracciones y pues tienen que infraccionar, pero al tránsito le conviene más sacar dinero que infraccionar a un Sí, conductor, infraccionas y por el otro lado a lo ¿no? mejor piensas un Entonces a derecho. mí me pasó eso, de Ujú. que yo creo tenían que, o a lo mejor ya era yo porque pues, había varios compañeros que se dedicaban A lo mismo. en esa empresa había mucho, se dedicaban a los indocumentados. A lo mejor ya estabas seleccionado. Entonces, Ya te como, habían sí, puesto el ojo. sí, yo pienso que fue eso, porque no me acusaron de nada. El federal, que en ese tiempo era el federal, se quedó con mi celular, un celular bonito, bueno, se quedó con mi dinero y Perdiste todo. y nada más me dejaron un celular para que yo me comunicara con con los que movían a la gente. Bueno, la persona que fue por mí del trabajo les dio 500 pesos a la gente para que Siguieron su siguiera su ruta. camino. Y la gente se quedó en un lugar a donde yo tenía que comunicarme que ahí estaba la gente para que otro pasara por ahí. O sea, que si hubiera sido una cosa más, ¿cómo le dijera? Más fuerte, pues no me dejan, me meten a la cárcel. No hubiera O pasado lo sea, que ya era muy pasó. común, ya la Sí, empresa estaba ah, tratando de identificar todo aquello que le estaba ocasionando quizás algún problema. Me refiero a la empresa transportista. sí, yo para mí siento que la empresa transportista ya estaban enterados, o sea, no el dueño, ¿verdad? Pero sí estaban enterados, No, algunas quizás el dueño personas, fue o a lo mejor, el que pero estuvo dando las indicaciones, ¿no? Oye, una pregunta, Gerardo. Entonces, ¿dónde faltan más operadores? ¿Se podría decir que faltan más conductores dependiendo de la ruta que existe? ¿O que hay más conductores dependiendo de la ruta? Me quiero imaginar lo siguiente, o sea, si hay mucho tráfico de droga, indocumentados, etcétera, etcétera, y hay tanto beneficio económico para un conductor, probablemente entonces en esta ruta existen muchos conductores y probablemente en esta otra ruta donde no hay este otro tipo de beneficios, déjame llamarlo de esa forma, o este tipo de ilícitos para ser un poco más precisos, este tipo de ilícitos, pues entonces hay menos conductores. ¿Esto sucede o es simplemente ahorita una hipótesis que que se me acaba de ocurrir? pues la verdad, yo dejé mucho tiempo de ir así fuera, o sea, fuera De México. ya, no, a mí Ok. me invitaban a los jefes ¿Pero te invitaban porque ya te conocían o te invitaban? porque ya me Ok. conocían de que yo siempre, ¿Lo hacías lo bien? hacía bien, entonces me invitaban a que agarrara yo un Ok. termo que se mueve de Tapachula a Tijuana y lleva 30 40 gentes, No me digas. ¿sí? Entonces a mí me invitaban y les dije, déjenme descansar
unos 15 días, y ya yo les aviso. O sea, el termo no mueve carga, No, mueve personas sí mueve carga, pero lleva más gente o sea, lleva gente en medio de la ya carga. lleva su, Su lote de personas sí, que puede sí, transportar. sí, ya lleva Qué barbaridad. un promedio de 30 40 personas. O Mm. sea, es muy, Lucrativo ese sí, tipo pues de dices tú, pues ilícitos. sí, Ujú. sí está bueno, ¿no? Pero no, ya piensa uno, la verdad piensa uno en la familia, piensa uno, ya es otro tipo más riesgo, Sí, más porque riesgo, ahí entonces ya estás hablando de no incluso vale el cuidado de la vida, ¿no? no vale la pena, o sea, a lo mejor, mire, uno cuando empieza joven, si a uno le dicen, mira, te vas a ganar 5,000, 10,000 pesos en un rato, y uno que dice, Pues sí, estando joven, cala, sí, claro. no, pues sí, sí, no, pues va a ver, y si no vas a tener riesgos, o sea, vas a hacer esto así, te la ponen muy, Fácil. sí, muy fácil. Entonces, sí, la verdad, es lo que pasa ahora. Yo, yo me doy cuenta, ¿no? Ahora se desaparecen muchos chamacos, ¿sí? Pero no es que se desaparezcan, sino que se los llevan a trabajar. Hay mucha gente que no levanta la voz de que se llevaron a mi hijo, a mi sobrino, o sea, no saben. Entonces, es lo que está pasando. Entonces, te, te inducen simplemente te inducen al vicio. Aquí es bien fácil para hacer lo malo. Lo bueno es dificilísimo, Sí, claro. ¿sí? Pero lo malo es muy fácil. Y más si te van a dar dinero, más si te ofrecen cosas que dices tú, bueno, pues está bien. Eso es muy fácil. Pero sí, pues tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos, nuestros Ujú. conocidos, ¿no? La gente que quiere Tú- manejar, ujú. o sea, cómo lo deben de hacer. Sí, es un poquito difícil y es muy bonito, la carretera es muy bonita. Nada más que ahorita ya hay muchas deficiencias, hay mucho riesgo, mucho peligro, ya te roban en cualquier lado. Ya si no son los rateros también ya hay retenes falsos, no Sí, se no diga sabes. los ministeriales, sí, ya no, ya es mucha corrupción. Entonces, ya es un poquito difícil. A mí ya no me gustaría manejar. Aparte de que ya no puedo. A ver, ¿qué edad tienes tú ahorita? Yo tengo 68 años. 68 años de edad. O Sí, sea, tú ya no regresarías a la carretera. no, ya no regresaría. No, ya no. Ya por todo lo que viviste de los ilícitos, de todo lo que te ha tocado, tú dices, yo ya no regresaría. Sí, por todo eso ya no regresaría. Aparte de que ya físicamente ya no Físicamente ya no puedo. puedes, pero vamos a dejar ahorita lo físico para el lado. Pero entonces, déjame hacerte una pregunta. ¿Recomendarías el oficio? Sí, porque es trabajo. Sí, es trabajo, es bueno. Nada más recomendado de una forma lícita, Ah, de una forma claro. recta, Sí, 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 bien sí. trabajado, etcétera. Tú dices, oye, pues ese es un trabajo muy digno. Porque déjame decirte que hoy en día existen cerca de 80,000 trabajadores faltantes aquí en México. Y se presume que para el año 2028 existe al menos el doble. Pues Pero, así como vamos, sí. claro, por todas las cosas que se van dando. Ahora, dijiste que físicamente ya no. ¿Qué es lo que te sucede? Bueno, pues a raíz del trabajo, a raíz de no cuidarse uno, Ujú. de, sí, pues no cuidarse, ¿no? Yo desgraciadamente, eh, en el 90 me detectaron cálculos renales, Ok. ¿sí? Todo esto pasó en los 16, 17 años que trabajé en el camión de pasajeros, que no tiene suspensión de aire, entonces pues, los riñones se van venciendo. Después, pues, el exceso del refresco, las malpasadas, o sea, son muchas cosas que el trabajo de un operador eh, es muy pesado. Es bonito, pero es muy pesado. O sea, abandona uno a la familia, primero, se malpasa, ¿sí? Cae uno en tomar
decisiones rápidas Pero sí, y son muchas cosas, difíciles. ¿no? Pero esto es como hay muchos operadores que son buenos, son muy buenos, ¿sí? Que son muy trabajadores. Yo conocí a varios, no muchos, a varios conocí, bueno, sí. Pero yo, de mis hijos, mis 4 hijos que tuve, el mayor, le decía yo, fíjate, aprende para que cuando crezcas seas operador. Me decía mi hijo, no, papá, dice, yo me duermo, vas manejando, despierto, vas manejando, me vuelvo a dormir y vuelvo a despertar y sigues manejando. Yo no quiero un trabajo así. Eso me decía mi hijo el mayor. Y No, sí, él no manejó, no, no, él optó por otro una ejemplo. carrera, sí. El mayor, el segundo, el tercero. Al tercero yo le quise enseñar, pero ya con una camioneta de 3,5, ya era propia, pero no le gustó. Imagina, en cambio, al más chico, a ese sí le gustó. Y ese Conductor, es conductor de hoy en día. hoy en día, sí. Obviamente ya tú le das todas estas experiencias, todas estas recomendaciones, todos estos Sí, consejos. sí, o sea, tiene uno que darle pues, buenos consejos y decirle lo que es, o sea, lo malo y lo bueno, o sea, porque yo nunca les, no, nunca les conté no, lo que yo viví, ¿sí? Lo bueno, lo malo, yo siempre se los dije. O sea, no se los ocultaste. No, nunca se los oculté. A ver, y entonces tus riñones se lastimaron. Sí, se lastimaron, inclusive me retiraron el riñón derecho, el izquierdo está un poco dañado porque tengo quistes, no sé si me vayan a dializar o vaya a soportar ese riñón, el seguir pues viviendo sin la necesidad de la diálisis. Entonces, por eso es que, pues, sí me gustaría volver a manejar, pero ya, o sea, como volver a empezar, ¿no? Pero ya que tengo claro, todo lo que me pasó y todo esto, pues, hacer todas las cosas bien, ¿no? Bien hechas. Sí, bien hechas, como debe de ser, sí, como debe de ser. Pero sí hay mucha gente que también hace las cosas bien así, bien, 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 bien. Pero los Oye, ¿no te accidentes, gustaría, si todo sale bien, y cosa que se te desea de corazón, con tu riñón y todo, capacitar a operadores, por ejemplo, con este tipo de consejos? Porque a lo mejor tú me dices, ya no puedo mover alguna unidad, o ya no puedo subirme o subir unos patines o subir a dirigir a una persona, pero simplemente con una plática en la que se está ilustrando, diciendo, a lo mejor les enseñamos normatividad, a lo mejor se les enseña pues muchas cosas básicas que un conductor debe requerir. ¿Te gustaría participar de esa manera? Si todo sale bien y que así se te desea sinceramente. sí, claro, pues ha sido mi vida el transporte. O sea, imagínese, o sea, si tuviera yo la oportunidad y pudiera, pues sí, sí me gustaría, ¿cómo no? Y darles Consejos. consejos pues, de lo bueno y lo malo que hay en el transporte. Pero sí, inclusive yo llegué en algunas ocasiones a hacer algunos exámenes de manejo, donde me dieron la oportunidad, ¿no? De, este, de hacerlo. Y sí, sí me gustaba y sí me gustaría, porque sí hay muchas cosas por hacer en el transporte. Definitivamente. Sí, ¿Estás pensionado? sí me pensioné, pero desgraciadamente un poquito mal porque, pues, así como hay buenos patrones, hay malos. No te pagaban el seguro social. No me pagaron el seguro social y cuando me quise pensionar, pues, que nunca había yo cotizado, porque yo, por el mismo trabajo que tiene uno, no le da uno tiempo para ir al Seguro Social A ahí revisar. a revisar En que yo, aquellos años, pero ahí en la aquellos actualidad años. ya se puede No, con sí, una que computadora. ya es otro boleto. Ujú. Pero entonces a mí me pasó eso, que yo confié,
Que estabas que asegurado. estaba asegurado y que estaba bien cotizando, porque inclusive me dijeron que sí, que necesitaba yo cotizar bien para pensionarme bien y todo Ujú, esto. ujú. Dije, no, pues sí. Y pues después de 2 años y medio, cuando ya quise pensionarme, pues resulta que nunca me había dado de alta. Entonces siempre fue el mínimo y el mínimo pues era, El mínimo, o sí, sea, es el decir, mínimo, sí, el mínimo. ujú. Y así me tuve que pensionar porque me vi mal, me vi enfermo y pues dije, siquiera para dejar algo a la familia, ¿no? Una cosa que hay que cuidar mucho hoy en día Sí, y que se recomienda evidentemente a todas las empresas, ¿verdad? Que el tema seguridad social, el tema cuidado de la salud, de un sector que como podemos ver, quizás pues, se pueda decir de una forma atinada, está enfermo. Entonces, hay que cuidarlo mucho de toda nuestra parte laboral. Y yo te voy a invitar, si así me lo permites, Gerardo, a varias sesiones, porque aquí, pues, mi principal enfoque ya a esta edad, después de haber trabajado también ya 40 años en el transporte, pues es justamente la capacitación en la logística y el transporte. Y esta experiencia de vida que nos acaba de transmitir Gerardo, pues es una experiencia que yo espero sinceramente se la lleven muchos de ustedes y se la lleven sobre todo para ser mejores. Grandes, grandes operadores, grandes, grandes profesionales, porque como es notorio, se puede obtener, claro que sí, una vida decorosa, una vida sana, sí, una vida productiva. claro que sí, o sea, pues la gente que apenas empieza a manejar, es bien fácil, es como un niño cuando va creciendo, ¿no? O sea, se le pega todo lo que le enseñes. Si le enseñas cosas malas, van a aprender cosas malas. Pero si les enseñas cosas buenas, se van a ir por lo bueno. Qué Ya, buenas palabras. sí, así es. Definitivamente. Pues les doy las gracias a todos ustedes. Este fue un podcast más de capacitación logística y transporte. Yo soy el doctor José Carlos Martínez Vázquez, acompañado aquí de un conductor que conozco hace casi ya 40 años, el señor Gerardo, y que trabajé en muchas, muchas empresas de transporte con él. Te agradezco mucho, Gerardo. Vamos a seguir No, más no en hay que. comunicación con ustedes. Le voy a pedir a Gerardo, obviamente, participe aquí con nosotros, por supuesto. ¿Puede participar? Claro que sí. No se requiere manejar, como aquí se puede observar. Sí, Aquí se requiere simplemente transmitir consejos de vida. Imagínense una experiencia de esta naturaleza, transmitiendo ya reglamentos, transmitiendo ya normatividad. O sea, algo muy bonito que se puede hacer y que vamos a hacer con Gerardo, ¿verdad? Por toda su experiencia. Muchas gracias. Hasta la próxima. muchas gracias.